Bueno, ahora sí le damos la bienvenida a nuestras invitadas en esta primera parte del programa. Hablamos de Claudia Díaz y también de Constanza Guraib, que representan distintos sectores que vamos a tener una interesante conversación sobre el tema educativo aquí, sobre todo en la provincia de Tucumán. ¿Qué tal? Bienvenidas. Bueno, buenos días, ¿qué tal? Bueno, Claudia y Constanza. Constanza está a cargo del Consejo de Escuelas Experimentales de la Universidad Nacional de Tucumán y en el caso de Claudia es profesora en la carrera de Ciencias de la Educación. Básicamente son expertas en la temática educativa, cada una desde sus áreas. Y algo que se escucha hablar, porque obviamente los tucumanos y los argentinos nos caracterizamos mucho por los debates en los bares y hablar en todas partes acerca de la educación, ¿no? Incluso en los programas de tele. Se habla mucho acerca de si los contenidos en los chicos del nivel medio están desactualizados o no, si les sirven realmente para la vida, ¿no? Hace poco veía... Vilínquez, que es Santiago Vilínquez, en uno de sus programas hablaba de que si una persona quedase, por ejemplo, 70, 80 años encerrado en un lugar y se despertase de pronto hoy, vería que todo el mundo ha cambiado en gran manera, las calles, el centro, las computadoras, se daría con una realidad totalmente diferente. Pero de repente llegaría a una escuela, abriría la puerta y más o menos en los últimos 70, 80 años se dice que excepto el tema de alguna que otra computadora en algún lugar, no hubo demasiados cambios en la educación, ¿no? Y les pregunto a ustedes esto, ¿cómo lo ven el tema de metodología, el tema de contenido, si es necesario actualizar o si tal vez tiene que ver con la forma de enseñar? Comencemos con Claudia. Bueno, miran, yo creo que el currículo en el caso de la escuela secundaria, los contenidos, es algo que, como vos decís y en el ejemplo que acabas de dar, es algo que... está en permanente discusión y es algo que no está muy actual, o sea, que se va actualizando de manera lenta. Pero al mismo tiempo la escuela tiene que dar respuesta a las demandas que plantea la sociedad en la actualidad, ¿no? Una de esas demandas sin duda tiene que ver con la alfabetización en competencias digitales, ¿no? Otra demanda tiene que ver con pensar que el alumno no interesa solamente que aprenda los contenidos disciplinares, sino también pensar en cómo los aprende, ¿no? Y ahí entra en juego mucho la cuestión de cómo enseñar, no solamente pensar en qué enseñar, sino también en cómo hacerlo, ¿no? Y creo que ahí nosotros como docentes tenemos un pilar fundamental, porque uno podría decir, bueno, la inteligencia artificial que está muy en boga ahora, ¿no? Y que está muy latente y muy presente, digamos, en las prácticas que hacen a veces habitualmente nuestros estudiantes, pero... siempre esa inteligencia artificial va a requerir la mediación de los docentes, ¿no? Entonces creo que no solamente la cuestión pasa por preguntar qué enseñar, sino también cómo hacerlo, ¿no? Cómo llevamos adelante las propuestas didácticas en las escuelas secundarias. Y Constanza, ¿cuál es tu opinión al respecto? Porque... se habla a veces de que hay algunos contenidos que ya no estarían sirviendo de algunas áreas y que se debería intensificar otros, digamos. ¿Esa es tu idea o para vos está bien? ¿O cómo sería la idea de los contenidos que hoy se dan en la secundaria? Sí, mira, coincido absolutamente con lo que dice Claudia. Los cambios en educación siempre son muy lentos en relación, más allá de que hay muchísima investigación, mucha publicación permanente, pero son muy lentos para mover las estructuras, ¿no? Las matrices de cómo enseñamos, cómo aprendemos. Todavía estamos con un formato de tiempo, espacio, currículum, evaluación, de una pedagogía muy clásica, ¿no? Y creo que lo que nos ha venido a despabilar un poquito ha sido el golpe de la pandemia, ¿no? Decirnos acá, hemos tenido que empezar a repensar esas tensiones entre espacio, tiempo, evaluación, currículum. Y ahora, como decía Claudia, también las nuevas tecnologías de nuevo nos dan como otra despabilada de decir, no podemos seguir con la pedagogía clásica y con los contenidos con los que ya veníamos, ¿no? Igualmente no creo que sea solo un cambio de contenidos curriculares. Si bien por ahí los planes de estudios pueden estar un poco ya más enquistados, estamos con permanentes asociaciones de aliados, ¿no? De decir, bueno, hay talleres de todo un poco, no necesariamente lo que queda en el plan curricular de esa escuela es lo disciplinar. También nos asociamos de pronto con otros organismos y hacemos talleres interactivos con los chicos. O sea, hay mucha oferta también educativa que acompaña extracurricularmente a lo escolar. No creo que
que quedarnos con la idea de que lo curricular está atrasado y ese es el problema, baste, ¿no? Es todo lo que hay, es una problemática multidimensional con la cual hay que abordarlo y mirarlo. Recién ustedes decían esto de que siempre van a necesitar la intermediación de un docente entre la inteligencia artificial y el alumnado. ¿Están seguros de eso? ¿En qué se basan para tener esa seguridad respecto de eso? Teniendo en cuenta que, por ejemplo, nosotros hoy en nuestro programa vamos a presentar al final un informe sobre un hospital que es íntegramente con inteligencia artificial. ¿Por qué no podría haber una escuela que sea íntegramente sin ninguna intervención de un docente? Mira, yo creo que la inteligencia artificial ahora, digamos, no es algo neutral, digamos, lo que transmite la inteligencia artificial o el contenido que puede producir no tiene una posición neutral. Entonces, el análisis crítico de ese texto que produce la inteligencia artificial, por ejemplo, para mí requiere la mediación de alguien que, digamos, conjuntamente, por ejemplo, un docente con los estudiantes puedan decodificar ese mensaje y ver también cuál es el grado de veracidad que tiene, ¿no? Porque a veces la inteligencia artificial produce textos, pero los larga así al mercado, digamos, los produce, pero no hay digamos, no hay una veracidad, no hay algo que diga que es veraz lo que se está transmitiendo. Ahora, les doy una apreciación mía, no sé si coinciden en esto, pero da la sensación que por un lado avanza a pasos agigantados la tecnología, la inteligencia artificial y gente que puede beneficiarse de ella y usarla, pero por otro lado estamos hablando de algo tan básico como la alfabetización, de chicos que a veces no tienen el nivel suficiente para poder entender un texto básico, ¿no? Y hablamos de chicos que están terminando la primaria a veces o que están iniciando el secundario y a veces hablamos de chicos que llegan a la universidad sin mucho nivel de comprensión. Entonces de repente tenemos un nivel de desarrollo de tecnología tremendo, pero chicos que pueden leer y recibir mucha información, pero no necesariamente entender lo que están recibiendo, ¿no? Sí, por eso eso nos está pasando y a mí me parece muy interesante que se haya empezado a abrir de nuevo el debate sobre el plan de alfabetización, ¿no? Porque cuando hablamos, digo, hay dos temas interesantes. Por un lado se habla de la tasa de graduación del nivel secundario y por otro lado como si estuvieran desconectados sobre la alfabetización de la primaria, ¿no? Y lo que tenemos que poder pensar que es un solo sistema educativo que abarca todos estos dos niveles obligatorios. Entonces, hablar de alfabetización en los primeros años de escolaridad es absolutamente fundamental porque estamos inscribiendo lo que va a ser a futuro todo el recorrido educativo de ese sujeto que esperamos que llegue a una terminalidad ideal, ¿no? O sea, no podemos despegar esto de cómo inscribimos cognitivamente, subjetivamente en los primeros años de escolaridad y pensar que no tiene nada que ver de la manera en que egresa ese estudiante a los 17 y 18 años, ¿no? Son los dos niveles que están absolutamente conectados y otra cuestión que me parece también interesante es la articulación entre el nivel primario y el nivel medio, ¿no? Que a veces se considera que es un simple pasaje, que ese primer año también del nivel medio es como un inicial, ¿no? En la formación, en otro tipo de formación que conlleva la adolescencia. Digo esto para no despegarnos de una mirada más global de todo el sistema educativo. ¿Y qué creen que se vaya a lograr o cuál es la meta de este relanzamiento del plan de alfabetización? Porque yo hace años que escucho el tema del plan de alfabetización y bueno, ahora con el gobierno actual se vuelve a hablar de esto, ¿no? ¿Qué es lo que se pretende lograr con este plan exactamente, a diferencia de lo que se venía implementando antes, ¿no? Mira, yo he podido leer el plan jurisdiccional, digamos, que ha elaborado la provincia de Tucumán con este plan de alfabetización que ha lanzado el gobierno nacional y digamos en este plan uno puede ver digamos esto que vos has señalado recién, hay muchos chicos que transitan el sistema educativo, el nivel primario y el secundario y que tienen serias áreas de vacancia con respecto a algunas competencias básicas de lectura y escritura, ¿no? Entonces el plan de alfabetización, por lo que he podido interiorizarme, busca ir cubriendo esas faltas o esas falencias, de manera que el alumno, a medida que, como dice Constanza, vaya transitando los distintos niveles del sistema educativo, esté mejor posicionado, ¿no? Porque acá creo que no importa, o sea, no solamente importa saber, sino saber para poder transferir eso aprendido a una situación concreta, ¿no? Creo que ese para mí es el verdadero sentido de la escuela secundaria, en el caso que es mi objeto de estudio. Cuando hablamos de tasa de graduación, ¿no? Sí. Por ahí leí algunos informes que la tasa de graduación
en todo el país es baja, pero en Tucumán es muy baja. Algunos hablaban de que la tasa de graduación era alrededor del 30% en el secundario, no sé si serán esos datos actuales o no, pero digo, ¿en esto influye también la situación socioeconómica, o sea, el tema de la falta de recursos, o pasa por otro lado el tema educativo? Bueno, eso también está ya explicitado, ¿no? Después con los últimos datos de las evaluaciones Aprender, y en estas comparaciones de las distintas cohortes que se hicieron, como desde el 2005 a la fecha fue increyendo lo que es el ingreso a la escuela secundaria. En relación, esto tiene que ver con la Ley de Educación, desde el 2006, ¿no? Cómo se fue incrementando en relación a que empezó a ser obligatoria, pero al mismo tiempo fue decreciendo la calidad de los aprendizajes al momento del egreso. Es muy interesante el análisis. Y también lo otro que se analiza en estos datos es que las provincias que tienen menor calidad educativa, que por ejemplo es Tucumán, que está en el 9% en relación a su tasa de graduación, con buena calidad educativa, tiene que ver con el nivel socioeconómico, ¿no? Hay una relación directa entre el nivel socioeconómico de las provincias con esta calidad en la graduación. Yo creo también, digamos, que hay que pensar también en las condiciones de escolaridad que tienen nuestros estudiantes en la escuela secundaria, ¿no? Es un tema complejo. Cuando digo condiciones de escolaridad me refiero a que muchas veces hace falta como revisarlo al régimen académico de la escuela, ¿no? Lo que tiene que ver cómo se evalúa, cómo se promociona, cómo se califica, ¿sí? Todas estas cuestiones hacen también al sostenimiento de las trayectorias de nuestros estudiantes, ¿no? Pero sin duda también repercuten en condiciones que van más allá de la escuela, que vos la acabas de denunciar, Constanza, también. Claro, porque la situación de un chico que de repente el padre perdió su trabajo, claro, está en una situación muy complicada, alimenticia, sí. ya no va con el mismo... O que tiene que cuidar a los hermanos, claro, o de algún embarazo adolescente. Y ahora, el tema de las evaluaciones, ¿no? En un momento nos apartamos un poco de las pruebas PISA, se habla de volver a este sistema de evaluaciones. ¿Ustedes creen que esto mejora la calidad educativa o el tema de las evaluaciones no tanto? Pues se hablan de las bajas calificaciones en matemática, en lengua. ¿Cómo ven ustedes esto? Bueno, yo lo veo siempre a esto, me parece que hay que perderle un poco el cuco a las evaluaciones, ¿no? Sobre todo cuando van en el sentido, yo lo leo del diagnóstico, ¿no? Así como en salud necesitamos saber, no voy a poner a hacer una analogía básica, por qué alguien tiene fiebre, por qué un niño tiene fiebre y podemos entrar a opinar, ¿no? Puede haber un sinfín de situaciones por qué genera fiebre, pero tenemos que ir al diagnóstico puntual, a los datos concretos para saber cómo atacar esa fiebre, cómo llevar adelante ese proceso. Con educación creo que es lo mismo, tenemos que sacarnos un poco el cuco de que evaluar nos pone en un lugar de juzgamiento, sino justamente para poder ver cómo es la situación, cuál es el diagnóstico y por dónde seguir. Pero a ver, en esto, digamos, siendo realista, ¿no? Cuando se evalúan, se castiga luego de la evaluación al sistema educativo, a las docentes. Uno escucha los comentarios en la calle, es, porque los maestros enseñan, o sea, el común de la gente, por eso es como que a veces me imagino que da un poco de miedo a la evaluación, porque es como que queda en la tela de juicio, ¿no? En lugar de comprender el contexto, por ahí vamos ahí, ¿no? Yo creo que en ese caso, digamos, habría que lograr un involucramiento más de los actores de la comunidad educativa en esas evaluaciones. Quizá el punto esté ahí, porque si uno participa más en el proceso de evaluación, quizá, digamos, es partícipe, no lo está mirando desde afuera. Entonces es distinto el involucramiento, ¿no? Y la confianza que uno deposita en el docente y el alumno que está llevando adelante esa evaluación. Mira, a mí me parece interesante también esto, me haces pensar, porque también esto de que los docentes también nos sentimos juzgados o evaluados, ¿no? Y bueno, también tendrá que ver como cómo nosotros evaluamos. Y nosotros también como docentes tenemos una mirada evaluadora, juzgadora, premio castigo con los estudiantes, y seguramente vamos a hacer esa lectura de cómo nos vienen a evaluar, ¿no? Me parece que también hay que empezar a revisar justamente esto que hablaba Claudia primero sobre las prácticas de enseñanza y de evaluación, que ahora las IA nos ponen en cuestión justamente cómo evaluar. Todo eso hay que revisarlo. Y para mí es tan importante esto que dice ella, porque hay que problematizar las cosas que a veces en lo común uno naturaliza. ¿Cómo? Por ejemplo.
digamos, esta idea de pensar que, digamos, cómo se evalúa, por ejemplo. Nosotros cuando evaluamos tenemos representaciones acerca de lo que es para nosotros una mejor evaluación o una peor evaluación, o lo que es un buen alumno, lo que es un mal alumno, y todas esas representaciones repercuten en el momento de la evaluación, ¿no? Entonces, estas cuestiones de las representaciones sociales también las tenemos que poder problematizar, ponerlas en diálogo, para ver que también esas representaciones van a influir en las implicancias que tengan las decisiones que yo tomo en el aula. Bueno, me estoy acordando de un evaluador, digamos, de Brasil que le tomó un examen a los chicos y en un momento hizo apagar la luz, esto se hizo viral, para ver si estaban copiando el celular y se veían las luces por todo el aula de que utilizaban el celular como ayuda, ¿no? ¿Cómo evitar esto, no? Y este vuelco permanente a las tecnologías en busca de ayuda. A mí me parece que no hay que evitarlo. No, hay que Yo creo que, exacto, yo creo que, sobre todo ahora que se ha puesto en debate y ahí capaz que nos metemos en un problema, me meto en un problema al decir esto, pero esto de hay que sacar el celular de las escuelas, hay que sacar la tecnología, hay que, no sé, me parece que todo lo que sea prohibir es un problema. Y no sé si hay, por eso digo, no sé si hay que evitarlo. Yo creo que nos tenemos que amigar, empezando por los adultos, ¿no? Los chicos están muy cómodos con eso. Somos nosotros los que tenemos que revisar nuestras matrices y ver qué hacemos con las nuevas tecnologías que creo que ya no las podemos cuestionar, están instaladas ya para la Agenda 2030 desde la UNESCO, o sea, no son cuestiones que nosotros nos corresponda cuestionar, tenemos que cuestionarnos nosotros en nuestras prácticas y ver cómo nos acercamos a estos diseños de clase. Aparte se le puede incorporar a la tecnología en las propuestas de enseñanza también. Yo el otro día he tenido la posibilidad de estar en una clase de matemática y la profesora, las chicas habían resuelto un ejercicio con la inteligencia ChatGPT. Entonces lo han resuelto, la inteligencia lo ha resuelto de una forma, pero ahí estaba después ella corroborado con el pizarrón conjuntamente entre todos, digamos, si había algo de similitud o no entre las respuestas que ellas habían construido en el pizarrón y lo de la inteligencia con el chat GPT, y había similitudes, pero igual los procedimientos y los procesos cognitivos son diferentes. Claro, y además hay que saber cómo se llega a ese resultado, totalmente, ¿no? Exactamente. Hay que aprender los prompts. Exacto. Y lo interesante de eso que dices, Claudia, es esto, ¿no? Ahí me parece que está de nuevo el valor y ese reposicionamiento del docente, decir, bueno, esto dice el chat, esto lo trabajamos acá, a ver, veamos críticamente esto, ¿no? Ahí es donde está el valor humano de poner en cuestión eso. Por eso pongo hincapié en la importancia de la mediación del docente, ¿no? De poder mirarlo críticamente y dilucidarlo. Bueno, hablamos mucho del tema docente, ¿no? Pero ¿y qué pasa? Se habla de modificar los contenidos curriculares. ¿Qué pasa con la carrera de formación docente? ¿También habría que hacer una revisión en esto? Y yo creo que sí, sin duda, no solamente en términos de contenido, sino que muchas veces pienso que la formación docente quizás está trabajando o está orientada hacia lo que sería un alumno ideal, digamos. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, en la formación docente vos te forman para trabajar en una escuela bachillerato, en un bachillerato común, pero quizás no te están formando para trabajar en una escuela secundaria de adultos, ¿sí? Claro. O trabajar en un contexto rural, por ejemplo. Entonces, cada tiene su grado de especificidad que quizá en 4 años de formación no lo puedas abarcar, pero creo que hay que pensar también en esas otras alternativas de escolarización donde ese docente se puede insertar, ¿no? Y por último, cuando hablábamos de no es un contexto ideal, ¿no? ¿Qué pasa con el tema de la violencia, el bullying, todo esto que se ve no solamente en las escuelas, ¿no? Sino en la vida diaria, en el tránsito, este contexto de violencia extrema, ¿no? ¿Cómo hace un docente que tal vez ha tenido la preparación académica, pero de repente no, en su época no se ha enfrentado con estas cosas? Digo porque conozco docentes de, como quien diría, de la vieja escuela, docentes jubilados que no les ha tocado el entorno de hoy, donde se ven situaciones muy intensas o muy extremas, hasta resolver cuestiones de sexting entre alumnos, el bullying, situaciones muy complejas, ¿no? ¿Cómo trabajar esto en las aulas? Mira, esto que decís, somos generaciones que tal vez no hemos vivido la violencia de hoy en nuestra época, pero sí lo vivimos hoy, ¿no? Yo creo que ninguno está ajeno. Lo que pasa en las escuelas, y esto es un concepto muy viejo, ¿no? Las escuelas son una caja de resonancia de la sociedad. O sea, lo que pasa en las escuelas es lo que nos está pasando socialmente. O sea, nadie es ajeno a esto. Sí tenemos que ponerle, bueno, sí, siempre va a estar la teoría y la formación y el saber qué hacer. Y en esto todo lo que tiene que ver con educación sexual integral aborda las temáticas de violencia, nos tenemos que involucrar más también con esos contenidos.
todavía se cree que cuando hablamos de ESI hablamos de ideología de género nada más y no, tenemos que realmente involucrarnos para poder saber que también hablamos de violencia, de respeto, de solidaridad entre pares, de lo que es todo lo que es hoy la violencia y en sus términos opuestos la ciudadanía digital, ¿no? Estos son términos y conceptos que tal vez hoy no estén en la currícula, ¿no? Pero justamente son los que nos vienen y nos están llevando puestos en la dinámica cotidiana de las escuelas. Y bueno, es parte de lo que tenemos que aprender. Si alguien no nos forma, no podemos decir, eso a mí no me han enseñado en el magisterio, ¿no? Tenemos que salir a dar respuesta, ¿no? con Sí, eso. Es una formación permanente, digamos. Quizá, digamos, capacitaciones que nos permitan mejorar nuestras estrategias de intervención ante estas situaciones es viable. Yo creo que siempre hay que apuntar también a la capacitación, a pensar colectivamente estrategias, ¿no? Porque en esto vuelvo a poner hincapié, es importante que el otro sea partícipe también, se siente involucrado y seguro que la repercusión va a ser distinta. Bueno, les agradezco a ambas habernos visitado aquí en Ventana a la Ciencia. Claudia, Constanza, un gusto tenerlas acá. Muchas gracias. Pausa y ya volvemos con más.